Programa 46. Recursos para escribir un artículo de opinión. En el programa de hoy conoceremos algunas recomendaciones para la revisión de un artículo de opinión antes de publicarlo. Un artículo de opinión puede influir en el pensamiento de las personas sobre algún suceso de actualidad. Por eso, expresar una opinión conlleva una gran responsabilidad. Hoy conoceremos algunas sugerencias para considerarlas antes de publicar nuestro artículo. Una de estas es la revisión de nuestro texto. ¿Cómo se revisa un artículo de opinión antes de ser publicado? Acompáñenme a investigarlo. Nos encontramos con Hiroshi Takahashi, coordinador de noticias internacionales del periódico Excelsior. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta para que un artículo de opinión sea publicado? Pues tiene que ver mucho la credibilidad del que lo escribe, ¿no? Tenemos que tener en cuenta primero de dónde viene el texto y cuál es como su campo de experiencia para poder opinar sobre algún tema. Después de eso, pues tenemos también que tener muy en claro que debe estar bien escrito el texto. Una vez que está bien escrito y que la persona lo escribe pues desde el campo que conoce mejor que nadie o mejor que muchísimas personas, pues es como suficiente para poder ofrecerle al lector esa información, ¿no? ¿Qué esperan los lectores del articulista al leer uno de sus artículos? Pues como te decía, tiene que ver mucho con el campo de experiencia del que está escribiendo, ¿no? De pronto, si la persona es experta en política internacional, por ejemplo, ¿no? Y en especial de Estados Unidos, entonces el lector ya está buscando como detrás de esa firma como la opinión del experto, la persona que más sabe de ese tema. Pues además de eso, pues que la lectura sea amena, que le divierta, que le agrade, que le deje algo, no simplemente como sucede a veces con la noticia, que va así la información como en bruto y que te la presentan y la lees. Aquí estás buscando un poquito más como de opinión, como de tomar partido en alguno de los lados y tratar de comprender más lo que está en la coyuntura, ¿no? De información o la coyuntura informativa. ¿Cómo desarrollar un estilo propio para escribir? Pues eso creo que es una de las grandes preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? Más aquí en una redacción, todo el mundo quisiera tener como ese estilo propio, escribir muy bien y tener como esa fórmula para que los lectores te busquen, ¿no? Todo el tiempo, que busquen tu nombre porque tienes ese estilo, ¿no? Creo que muy pocas personas logran desarrollarlo y es trabajo de muchos años, ¿no? Tiene que ver mucho con las lecturas, que son las lecturas cómo te están llevando las lecturas hacia lo que quieres tener. O sea, es como la herramienta, además de tener o como dominar las reglas básicas del español para poder presentar un buen texto escrito, es esa parte como de los adornos que tienen ciertos escritores, ¿no? De pronto en la literatura es donde encontramos más como esos estilos y tratar de hacer como esas mezclas entre literatura y los géneros y la realidad para poder tener un estilo claro, conciso y verídico, ¿no? Ya después de tener ese estilo que, como te digo, muy pocos lo logran, pues ya. Ahí puedes comenzar a proponer otras cosas, pero no hay una fórmula, ¿no? Es simplemente lectura y mucha práctica, ¿no? Ahora que revisé mi artículo, descubrí que no tengo un estilo propio, por lo tanto, mi opinión no queda clara en el texto. Hay expresiones para distinguir la opinión personal como creo que, pienso que, en mi opinión, yo digo que. Si aquí agrego en mi opinión antes de esta idea, así queda más claro que esta es mi opinión personal sobre la anorexia. También existen expresiones para jerarquizar y contrastar la información. Pero, ¿cómo se utilizan estas expresiones? Para mostrar ideas u opiniones que se encuentran organizadas de acuerdo con su importancia, es útil emplear expresiones como la razón más importante, otra razón por la que, por ejemplo, en primer lugar, finalmente, también. Por ejemplo, en este texto las expresiones la razón principal y otras razones presentan las razones que el autor expone para explicar el problema de la anorexia y distingue la principal de otras.
En el texto anterior, la causa principal de la anorexia, según el autor, es la promoción de la delgadez extrema por parte de los mensajes publicitarios. Después, se ubica la situación emocional de las personas y el miedo al rechazo y las burlas. Por otro lado, expresiones como, por el contrario, de igual manera, sin embargo, y no obstante, sirven para contrastar ideas u opiniones. En el siguiente texto, la expresión por el contrario se emplea para señalar las diferencias entre los propósitos de dos anuncios analizados en el artículo. Uno de los anuncios tendría el objetivo de promover hábitos saludables. El segundo, promover un ideal de belleza. No olviden revisar si usaron de manera adecuada estos tipos de expresiones. Por fin, terminé mi artículo, pero antes de publicarlo, me gustaría conocer la opinión de un experto sobre la importancia que este puede tener para los lectores. En tu experiencia, ¿qué tipo de artículos tienen mayor influencia en la opinión de las personas? Creo que todos es como la intención, ¿no? Que son géneros para formar un poco de opinión, ¿no? En las personas, en los lectores, pero principalmente los económicos y los políticos. Los económicos porque tratan de estar dando como esa información que es de mayor interés para la gente, esa información que tiene que ver con el dinero. Todo el mundo se preocupa por el dinero, ¿no? Y de pronto cuando buscan en un columnista como asesoría para saber qué hacer con su dinero, dónde ahorrar, si les conviene comprar dólares, si les conviene guardar sus pesos, dónde guardarlos. Todo ese tipo de información creo que es lo que muchas veces busca la gente en un periódico y principalmente a los que escriben columnas y artículos en los periódicos, ¿no? En la parte económica. Y política pues tienen que ver mucho también con esa parte de la formación política de las personas en la calle, porque pues no sé, a quién no le ha tocado ver, por ejemplo, en una charla en la mesa de la casa, ¿no? En la comida, que la gente comienza de pronto a opinar sobre algún tema, sobre algún político, y muchas veces nos damos cuenta que están repitiendo como cierta postura política de algún columnista, de algún articulista o alguna postura política de algún medio, ¿no? Entonces creo que eso es donde más se nota. A lo mejor no los que tienen más influencia, pero los que más podemos notar nosotros en la calle, ¿no? Con los lectores. ¿Qué impacto han tenido los medios impresos en las transformaciones de este país? Pues mira, creo que no tanta como muchos esperarían, ¿no? No es la misma influencia que tienen los medios escritos, por ejemplo, en Asia o en Estados Unidos, ¿no? Donde los tirajes son mayores, donde la influencia de la prensa y la credibilidad es mayor, ¿no? En Asia, por ejemplo, que una opinión de un periódico puede, no sé, sacudir políticamente a un país, por ejemplo, como Japón o Corea del Sur, o en Estados Unidos, ¿no? Incluso que una investigación periodística puede tirar un presidente, ¿no? Caso Watergate, ¿no? Que fue lo que pasó. Acá no lo hemos tenido tanto, pero sí hay como cierta influencia, ¿no? Te decía, como en parte de la opinión o, no sé, un caso concreto que haya cambiado la sociedad, por ejemplo, práctico es el festejo del 10 de mayo, ¿no? El Día de las Madres, ¿no? Que comenzó a partir de algunos textos que se publicaron aquí en Excelsior, ¿no? Por ejemplo. Pero así como transformación fuerte de fondo, yo no he encontrado como un caso como en otras partes donde la historia de la prensa ha tenido mayor impacto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Hiroshi. Gracias a ti por tu tiempo. Continuamos. Sin duda, un artículo de opinión orienta e incluso influye en el pensamiento de quienes lo leen. Veamos la siguiente información para conocer algunos personajes que han influido de manera trascendental en la vida nacional. Ignacio Ramírez, el Nigromante, fue uno de los principales ideólogos de la Reforma. Y como escritor, sus mayores contribuciones fueron en el campo de la literatura y el periodismo. A través del periódico Don Simplicio, luchó contra los planteamientos de la prensa conservadora, siendo uno de los primeros en luchar abiertamente por una mejor posición de la mujer en la sociedad, además de criticar la desigualdad social. Ricardo Flores Magón fue periodista de El Demócrata y fundador del periódico Regeneración. Ambos se oponían al gobierno de Porfirio Díaz. En 1902, tomó a su cargo el periódico El Hijo del Aguizote,
por lo que fue perseguido y obligado a salir del país. Fundó el Partido Liberal Mexicano y dirigió un levantamiento contra el gobierno de Díaz en junio de 1908. Sus ideas de origen anarquista y nacionalista contribuyeron al estallido revolucionario de 1910. Militar, periodista y novelista mexicano, Heriberto Frías se caracterizó por su crítica política, social y económica en sus escritos. Se adhirió al principio de no reelección y luchó contra el régimen de Porfirio Díaz, apoyando a Madero. Participó como militar en la represión de la rebelión de Tomochic, lo que lo lleva a escribir su novela Tomochic. Por esta razón, Frías fue sometido a un consejo de guerra y expulsado del ejército mexicano. A partir de entonces, se dedicó al periodismo en publicaciones como El Constitucional de México, La Convención y La Voz de Sonora. Recuerden que la revisión de un texto antes de publicarlo nos permite verificar si las ideas son comprensibles y si la postura del autor se expresa adecuadamente. Espero que todas estas recomendaciones y reflexiones sean útiles para ustedes como lo fueron para mí. Hasta luego.